Para este problema nos indica que se trata de una rueda de bicicleta y nos dicen que gira con una velocidad angular inicial de 23.4 radianes por segundo. Este es un dato importante, corresponde a la velocidad angular inicial. Cuando empieza a experimentar una aceleración angular cuya magnitud es de 6 radianes por segundo al cuadrado. Bueno, aquí vamos a asumir que nos dijeron 6.00 para tener las tres cifras significativas, ¿sí? Dice que esta aceleración actúa durante 11 segundos. ¿Ya? Entonces, algo que tenemos que asumir es que esa aceleración angular es constante. Aunque no nos dice el problema, pues tendremos que asumirlo. Nos dice calcular la magnitud del desplazamiento angular que logra en esos 11 segundos. ¿Y a cuántas vueltas equivale esto? Bueno, entonces, para el literal A sería bastante sencillo, porque el desplazamiento angular lo podríamos calcular con la ecuación que escribimos a continuación, ¿verdad? Donde esto vendría a ser aceleración angular, ¿no? Si nosotros reemplazamos aquí la información que nos proporciona el problema, podríamos obtener cuál fue el desplazamiento angular. 23.4, eso está en radianes sobre segundos, el tiempo son 11 segundos, más un medio de la aceleración que es 6 por el tiempo que es 11 segundos al cuadrado. Bueno, tomamos las unidades, entonces radianes sobre segundos al cuadrado, y el tiempo son 11 segundos esto al cuadrado. Entonces tendríamos 620 radianes, ¿verdad? Con tres cifras significativas estamos trabajando y nos pregunta que a cuántas vueltas equivale esto. Ojo, este resultado quiere decir que ese desplazamiento fue el que dio en 11 segundos. Esto equivale, si usted recuerda esto, 620 radianes, podemos transformarlo a vueltas, simplemente recordando que 2pi radianes equivale a una vuelta. Entonces solo sería cuestión de dividir ese resultado para 2pi. Y eso nos va a salir aproximadamente 98 vueltas. O 98.7 vueltas. Ya casi 99 vueltas se ha dado en 11 segundos. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué magnitud de velocidad angular lleva a los 11 segundos? Bueno, esta ecuación sería bastante simple, ¿no? Porque sabemos que la tasa de aumento es de 6 radianes por segundo en cada segundo. Entonces, en 11 segundos aumenta 66 y por tanto deberíamos sumar 66 más esos 23.4. Pero podemos hacerlo eso con la ecuación, ¿verdad? La ecuación sería velocidad inicial más aceleración angular por tiempo. Es decir, a la velocidad inicial, 23.4 radianes sobre segundos, le vamos a sumar lo que esa tasa hace que incremente. Eso sería 6 radianes segundos al cuadrado por el tiempo que actúa esa aceleración, que son 11 segundos. ¿Sí? Entonces es lo mismo que habíamos dicho hace un rato. 6 por 11 tendríamos los 66 más 23.4 radianes por segundo, y eso nos daría un total de 89.4 radianes sobre segundos. Esa es la rapidez angular, o bueno, velocidad angular que lleva a los 11 segundos. ¿Sí? La siguiente pregunta es la magnitud de la aceleración que tiene en un punto situado en el extremo de la rueda si esta tiene un radio de 28 centímetros. ¿Ya? Bueno, aquí nos piden la magnitud de una aceleración, un punto en el extremo. Asumimos que se refiere al mismo tiempo, 11 segundos. ¿Ya? ¿Por qué esto es importantísimo? Porque recuerden que la aceleración centrípeta va a ir cambiando conforme vaya aumentando la velocidad angular. Bueno, aquí nos están preguntando por la aceleración de un punto en el extremo de esta rueda. Puede ser en cualquier punto, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que aquí hay dos aceleraciones. Una aceleración centrípeta, ¿verdad?, que es la aceleración que va radial hacia el centro, y hay una aceleración tangencial. La aceleración tangencial obviamente va a ser tangente y va a ir a favor del sentido de giro, a favor de la velocidad
tangencial, ya que la rapidez está aumentando, ¿no? Entonces, la aceleración centrípeta es la que se está encargando de cambiar la dirección de la velocidad tangencial, y la aceleración tangencial es la que se está encargando de cambiar la magnitud de la velocidad tangencial. En otras palabras, en este punto y en todos los puntos, ¿no?, hay una velocidad tangencial, y esta velocidad tangencial está cambiando de dirección y de magnitud. Entonces, ¿quién ayuda a que cambie de dirección? La aceleración centrípeta. ¿Quién ayuda a que cambie de magnitud? La aceleración tangencial. Entonces, cuando me piden la magnitud de la aceleración, quiere decir que debo considerar esas dos aceleraciones, la centrípeta y la tangencial. La aceleración tangencial, ¿sí?, es constante, ya que esa aceleración depende de la aceleración angular, ¿sí? Por lo tanto, si la aceleración angular la asumimos constante, pues la aceleración tangencial también lo será, ya que el radio no cambia. Entonces, la magnitud de esa aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular, que es 6 radianes por segundo cuadrado, por el radio, que es 0.28. O sea que esta aceleración tangencial, voy a escribirla acá arriba, va a ser igual a 6 por 0.28, que es un valor bastante pequeño, de 1.68 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, recuerde que aquí no pusimos, pero el radio está en metros, ¿no? Metros por radianes es metros. O sea, aquí tenemos la aceleración tangencial. Esa aceleración no la estoy poniendo como vector, porque recuerden que en cada punto va a apuntar a una dirección diferente. Ya, pero su magnitud es 1.68 y sabemos que la dirección siempre será tangente a cualquier punto de la circunferencia. La aceleración centrípeta, por su parte, en cambio, se puede calcular, una de las formas es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero esta aceleración centrípeta sí va cambiando con el tiempo, porque usted sabe que este W, que es la velocidad angular, está cambiando conforme pasa el tiempo, ya que hay una tasa de cambio de c, ¿ya? Por lo tanto, aquí debieron indicarme el tiempo, ¿no? La magnitud de la aceleración que tiene en un punto situado en el extremo, también a los 11 segundos o en un tiempo cualquiera, ¿ya? Entonces, si me indican, puede ser que sea al inicio del movimiento, puede ser que sea al final del movimiento, no lo sabemos. Pero vamos a asumir que es a los 11, entonces vamos a asumir aquí, que es a los 11 segundos. ¿Ya? Entonces la aceleración centrípeta en ese instante de tiempo sería 89.4 radianes sobre segundos, eso elevado al cuadrado, por el radio, que es nuevamente 0.28 metros. Entonces claramente la aceleración centrípeta es muchísimo mayor que la aceleración tangencial, ¿no? 2237. Bueno, si lo ponemos en tres cifras significativas, sería 2240 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya la aceleración céntrica, que es una aceleración bastante grande a los 11 segundos, ¿no? Si hubiésemos hecho al inicio, ¿no?, del movimiento, entonces la velocidad angular sería 23.4, ¿sí? Y obviamente saldría un valor un poco menor, que sería 153. ¿Sí? Pero bueno, estamos asumiendo a los 11 segundos. Entonces la aceleración o la magnitud del vector de aceleración, ¿sí?, va a ser igual a la raíz de las dos componentes. ¿Por qué la raíz de las dos componentes? Porque siempre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial forman un ángulo de 90 grados en cualquier punto que estén, ya que la centrípeta va radial hacia el centro y la tangencial es, para la redundancia, tangente, pues, ¿no? Entonces ambas están formando 90 grados, o sea que podríamos hacer aquí 1.68 al cuadrado, que corresponde a la tangencial, más 2240 al cuadrado, que corresponde a la centrípeta, y claramente eso va a ser un valor extremadamente parecido a la centrípeta, ¿no?, ya que la tangencial es tan pequeña que realmente no va a afectar.
Entonces esto va a salir 2240 mismo metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la magnitud de la aceleración en ese punto. ¿Sí? Ya igual recuerden que este archivo PDF también va a estar adjunto para que lo puedan descargar. Listo. En este segundo problema, sí, nos habla de una rueda, ¿verdad? Que aquí está como una noria, ¿no? Que gira en sentido antihorario. Importante porque ahí ya nos está indicando, ¿no?, la dirección de la velocidad angular. Y dice que se acaba de poner en movimiento. Ahí ya tenemos un dato, ¿no? Si dice que se acaba de poner en movimiento, nos indica entonces que la velocidad angular al inicio era 0, ¿verdad? En un instante dado, un pasajero en el borde de la rueda está pasando por el punto más bajo de su movimiento circular. O sea, es el señor que está aquí, pues, ¿no? Ese señor está en el punto más bajo y tiene una rapidez de 3 metros por segundo. Como esto está girando en sentido antihorario, ¿verdad? Que está girando para allá, es decir que este señor tiene una velocidad en este instante así. Esa sería su rapidez o velocidad tangencial, ¿no? Con una magnitud de 3 metros por segundo, ¿verdad? Nos dice que esta rapidez está aumentando a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, nos está indicando que la rapidez tangencial, o sea que cuando el pasajero está acá, su rapidez va a ser un poco mayor, de 3.5. Un segundo, 4 y así sucesivamente. O sea, cada segundo que pase, la rapidez o la magnitud de la velocidad tangencial está aumentando a una tasa de 5. En otras palabras, esa aceleración que nos dan ahí es la aceleración tangencial, ¿sí? Es la aceleración que afecta a la magnitud de la velocidad tangencial, ¿sí? 0.5. Lo voy a escribir ahí sin las cifras significativas, pero ya sabemos que tiene 3, ¿no? Entonces tenemos otro dato importante. Nos permiten calcular primerito la magnitud y dirección de la aceleración del pasajero en ese instante. Listo. Con esta nosotros sabemos la velocidad, no es aceleración. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar aquí la aceleración que debe estar experimentando el pasajero. Primero va a tener, como es el punto más bajo, ¿no? Entonces va a tener una aceleración centrípeta que va a ir hacia arriba. Un pequeño momento, ¿ya? Esta va a ser la primera aceleración que experimenta. La segunda aceleración que experimenta es la que acabamos de poner aquí, que es la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial va a ir en la misma dirección que la velocidad tangencial. En este caso sería a la derecha para cumplir lo que me dicen que es el sentido antihorario. Bueno, claramente aquí también hay una aceleración angular, ¿no? Sin embargo, esa aceleración angular por ahora no tiene efecto alguno, porque esta velocidad angular va a estar afectada por una aceleración angular que no la experimenta el pasajero como tal, ¿no? Sino que el pasajero solo va a sentir la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, ¿ya? Entonces aquí tenemos una aceleración tangencial. Como me dicen que calcule la magnitud y dirección de la aceleración, entonces necesito encontrar esas dos. Entonces si hago ese diagrama vectorial que acabo de hacer en la rueda, tendríamos una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. De la tangencial ya tenemos el valor, que es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Sin embargo, nos falta la aceleración centrípeta, ¿ya? Pero para la magnitud de la aceleración centrípeta, vamos a poner aquí literal A, ¿no?, que estamos resolviendo. Vamos a ponerlo más acá porque eso incluye ese diagrama. Entonces, la magnitud de la aceleración centrípeta se la puede calcular como velocidad tangencial, ¿verdad?, al cuadrado dividido para el radio. Esa es una de las formas que se puede utilizar. Recuerden que la otra forma es velocidad angular al cuadrado por el radio, pero en este caso no tengo la velocidad angular, pero sí me dan la velocidad tangencial en ese instante, ¿no? Entonces la aceleración centrípeta sería la velocidad tangencial, que es 3 metros sobre segundos,
y eso va a estar al cuadrado, dividido para el radio. Y el radio de esa noria es de 14 metros, o sea que aquí vendría 14 metros. O sea que la aceleración centrípeta en ese instante, ojo, porque sabemos que va aumentando, pues no, eso es en ese punto particularmente, en ese momento de tiempo, que cuando está en el punto más bajo sería 9 dividido para 14, que eso sería 0.6443. Tres cifras significativas vamos a trabajar y esto sería metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahora sí podríamos sacar la magnitud, porque ya sabemos que tenemos dos componentes, ¿no? Una horizontal y una vertical. Si escribimos la aceleración como un vector, entonces la aceleración va a ser, como sus componentes, ¿no? 0.5 con tres cifras significativas, 0.500, ¿no? Y más 0.643 J, y esto va a estar medido en metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que aquí están las dos aceleraciones actuando. ¿Ya? ¿Cuál de las dos está cambiando? La componente en J, en este caso, no va a ninguna de las dos se va a mantener en esa misma dirección. Pero en ese instante sabemos que la magnitud de la componente vertical es la que va a ir cambiando. Bueno, aquí tenemos ese vector, ¿verdad? En ese instante se cumplen esas condiciones, esas características, ¿sí? Ahora, como me dicen magnitud y dirección, pues simplemente sacamos la magnitud de ese vector. Usted ya sabe que usamos ayuda del teorema de Pitágoras, ¿sí? Para poder sacar la magnitud de ese vector, y nos quedaría la magnitud 0.815 metros sobre segundos al cuadrado. Y como nos piden la dirección, entonces podemos sacar el ángulo utilizando tangente, ¿verdad? Tangente inversa de la componente en Y dividido para la componente en X. No es obligación hacerlo con tangente inversa, puede usar seno o coseno, ¿verdad? Dependiendo de los catetos que quiero utilizar. Pero el ángulo le va a salir lo mismo, que es 52.1 grados. ¿Sí? Esa es la dirección de la magnitud, que era 0.815. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí magnitud y dirección. En este caso sabemos que va en el primer cuadrante, entonces ese ángulo es el correcto. Ese ángulo es el ángulo polar, medido desde el eje X positivo. ¿Ya? Entonces nuestra resultante, por así decirlo, sería esta que está aquí. Y esto mide 0.815 y aquí tiene un ángulo de 52.1 grados. Entonces ya hemos respondido el literal A. Para el literal B nos dicen que si luego la rapidez que experimenta el pasajero es constante de 7 metros por segundo, entonces ya ahí cambia la situación. No quiere decir que dejó de acelerar tanto angularmente como tangencialmente, va a cambiar, ya a mantenerse constante la velocidad angular y tangencial. Entonces me preguntan qué tiempo le tomó llegar a esta rapidez. Bueno, pues recuerden que estaba en 3 metros por segundo y llegó a 7 metros por segundo. Como usted tiene la aceleración tangencial, esa pregunta es muy sencilla y no tenemos que hilar muy fino de preguntarme cuál será la aceleración angular. No, porque es muy simple, ¿no? Miren, de 3 metros por segundo está llegando a 7 metros por segundo. ¿Usted sabe cuánto incrementó? Entonces ahí usted puede sacar el incremento de velocidad tangencial es de 4 metros por segundo. Ya no vamos a escribir fórmulas, nada de eso, es un simple razonamiento. ¿Ya? Entonces, ojo que es velocidad tangencial, ¿no? Pero me indicaron cuál es la tasa de cambio. La tasa de cambio de esa rapidez o de esa velocidad tangencial, la magnitud de la velocidad tangencial es de 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que cada segundo aumenta 0.5. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo se tardará en aumentar 4? Muy fácil, 8 segundos. Pero vamos a aplicarlo con una pequeña ecuación, ¿no? Entonces aquí si hablamos de magnitudes, podríamos decir que la magnitud de la aceleración tangencial simplemente va a ser el cambio de la magnitud de la velocidad
sobre el tiempo. Entonces, si yo quiero saber el tiempo que tarda, simplemente será cambio de velocidad o la magnitud del cambio de la velocidad tangencial dividido para la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces, eso sería 4 metros sobre segundo dividido para 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso va a ser igual a 8 segundos, ¿verdad? Bueno, para ponerlo con las cifras significativas correctas sería 8.00 segundos. ¿Ya? Listo. Ojo, yo aquí estoy usando la coma por la costumbre de escribir así, pero usted sabe que cuando escribamos en sitio web o escribamos en calculadora es el punto, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí los 8 segundos que se tarda la partícula en llegar hasta esa rapidez. Profesor, ¿por esa ecuación no nos han enseñado? No, simplemente es un razonamiento que usted debe entender, ¿no? Porque usted sabe lo que es una aceleración, ¿sí? Es la tasa de cambio de una velocidad. En este caso se trata de la velocidad tangencial, ¿ya? Ahora la pregunta que nos hace ahí es ¿cuántas vueltas dio hasta llegar a esa rapidez? Ahí sí, recién están hablando de algo angular, porque si me dicen las vueltas, ya me están hablando de desplazamiento, pues no angular. Y ahí sí voy a necesitar aceleración angular, ¿verdad? Pero esa aceleración angular va a ser muy sencilla de calcular, porque usted sabe que la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio, y nosotros conocemos el radio. Por lo tanto, la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial dividido por el radio, que eso sería 0.5 sobre el radio, que son 14 metros. Y esto está en metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces la aceleración angular, si usted hace esa división, le va a salir de 0.0357 y esto estaría en radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Esa aceleración es la que va a experimentar la velocidad angular, ¿sí? Entonces la pregunta es que nos hace es cuántas vueltas se dio hasta llegar a esta rapidez. Ojo, no nos dicen desde el inicio del movimiento, ni nos dicen desde los 3 metros por segundo. O sea, esa parte yo creo que no vamos a tener que asumir también, porque no nos indica, ¿ya? Entonces, vamos a asumir que nos dicen cuánto le tardó desde estar 3 metros por segundo hasta llegar a 7 metros por segundo. O sea, eso es lo que nos están preguntando. Ya sabemos que eso le tomó 8 segundos, ¿sí? Pero otro dato importante que nos falta es cuánto fue la velocidad angular en ese momento. Pero también es muy sencillo porque la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad angular va a ser igual a la velocidad tangencial sobre el radio, y esto nos estaría dando un valor de 3 metros sobre segundos dividido para 14 metros sobre segundos. Entonces la velocidad angular, cuando la velocidad tangencial era de 3, es de 3 dividido para 14, que es 0.214, y esto estaría en radianes sobre segundos, ¿no? En kilómetros se simplifican, recuerden, ¿ya? Entonces esta velocidad angular es la que tenía la persona cuando, o la rueda, ¿verdad? Cuando la persona experimentaba una rapidez de 3, ¿sí? Esa es la rapidez de la rueda, pero esa rapidez usted sabe que no está constante, está aumentando, ¿ya? ¿Hasta dónde aumentó? Entonces nuevamente podría aplicar esto mismo, pero con la velocidad de 7. Entonces si usted aplica eso con la velocidad tangencial de 7, la rapidez angular sería 7 dividido para 14, ¿no? Entonces tendríamos una rapidez de 0.5 radianes sobre segundo. Entonces, ojo, entiéndase que esto era cuando tenía una rapidez lineal de 3 y esto es cuando tenía una rapidez lineal de 7 metros sobre segundo, ¿ya? Y usted sabe que aquí en este lapso pasaron 8 segundos. Entonces tenemos
demasiada información ya para poder responder lo que nos preguntó el problema. Aunque esto último no era necesario, no sacar la rapidez al final, pero solamente es para entender un poco más el problema. Entonces, si quiero saber la cantidad de vueltas, me están pidiendo el desplazamiento angular, y esto sería velocidad angular inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí tendríamos velocidad angular inicial, que es 0.214 por el tiempo que hacemos, que son 8 segundos, 1/2 de 0.0357 por 8 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si calculamos esa expresión, vamos a obtener la cantidad de radianes que se ha movido. Ojo, no la cantidad de vueltas, la cantidad de radianes, pero eso nos puede servir, ¿no?, para calcular cuántas vueltas. Entonces nos sale que es 2.85 radianes. ¿Ya? Y usted sabe que eso ni siquiera es una vuelta, porque acuérdese que una vuelta es 2pi radianes y 2pi es 6.28, o sea que no se ha dado, pero ni un cuarto de vueltas en aumentar hasta llegar a 7, ¿no? Entonces, si divide, sería 2.85 dividido para 2pi, y eso es, media vuelta casi, es 0.454 vueltas, perdón. Ya, o sea, casi es una media vuelta. Listo, para el literal D, ¿sí?, nos preguntan qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por el punto más bajo cuando su rapidez es constante. Entonces recuerden que esto aumentó de 3 a 7, pero en 7 se mantuvo ya constante, ¿no? Entonces lo que me están indicando es en este punto más bajo, ¿verdad?, ¿qué pasa cuando la rapidez ya es constante? Entonces, si la rapidez ya es constante, resulta que la única aceleración que va a experimentar va a ser la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces es importantísimo entender eso, porque la magnitud de la velocidad tangencial ya no está cambiando. La magnitud de la velocidad tangencial, ¿verdad?, va a mantenerse en 7 metros por segundo. Por lo tanto, la única aceleración que actúa ahora es la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces ese literal está bastante simple y simplemente ya sabríamos la dirección, que es el centro. En este caso va a ser J, positivo, o hacia arriba, no norte, y la magnitud de esa aceleración va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, que en este caso va a ser 7 al cuadrado sobre el radio, que es 14, ¿verdad? Entonces eso nos saldría un valor de 3.5, ¿no? Porque 7 quedaría 7 dividido por 2, 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la aceleración, si lo ponemos como vector, simplemente sería 3.5 J metros sobre segundos al cuadrado, que esa es la aceleración que va a experimentar el pasajero cuando está en el punto más bajo, cuando su velocidad es constante, ¿sí? Para el último literal dice cuánto tarda una revolución de la rueda en estas condiciones. Bueno, eso está también bastante simple. Nos piden el tiempo, ¿verdad?, que se tarda en dar una vuelta cuando su velocidad angular es de 7 metros sobre segundo. Entonces en ese caso nosotros ya nosotros ya sabemos cuál es la velocidad angular y nosotros queremos saber cuánto se tarda en dar una vuelta. Entonces, por simple lógica, usted sabe que una vuelta son 2pi radianes. Entonces lo podemos ver como la expresión de 2pi radianes sobre periodo, ¿no? Porque usted sabe que el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta, y una vuelta son 2pi radianes. Entonces puedo sacar el periodo cuando su velocidad angular es constante. Ojo que ya en este caso, cuando la rapidez era de 7, claramente la velocidad angular se mantenía en 5, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2pi dividido para 0.5, y eso nos va a salir la respuesta en segundos. Entonces si lo ponemos ya, eso sería 4 veces pi,
¿verdad? Y eso sería aproximadamente 12.6 segundos. Ese es el tiempo que se tardaría en dar una vuelta completa cuando su velocidad ya es de 7, ¿sí? Entonces hemos respondido ya las preguntas de este problema. No se preocupen, que recuerden que este archivo PDF va a estar adjunto también. Listo, para este último problema, sí, es un problema en el que nos dan un sistema de transmisión en dos movimientos circulares prácticamente, ¿ya? Cuando tenemos este tipo de problemas hay que recordar que las dos ruedas van a girar, ¿verdad? En este caso, como es a través de una polea, las dos van a girar en el mismo sentido, ¿no? Pero recuerden que esto también puede ser un engranaje en el que hace que la otra rueda gire en el sentido contrario, ¿ya? Pero también se lo puede hacer como está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, al momento que una rueda gira, va a hacer que la otra también gire, pero van a tener velocidades angulares diferentes. ¿Esto debido a qué? A que como la banda es la que está transmitiendo el movimiento, lo que ellas dos van a tener en común va a ser su velocidad tangencial, ¿ya? La velocidad tangencial es la que ellas dos van a tener en común. En otras palabras, vamos a llamarla esta, bueno, aquí está rueda 1 y rueda 2. Entonces decimos, la velocidad tangencial de la rueda 1 tiene que ser igual a la velocidad tangencial de la rueda 2, ¿ya? Esto es porque si no fuese así, lógicamente esa banda no funcionaría, pues, ¿no? La banda tiene que estar moviéndose a la misma rapidez, porque si no se va a trabar la máquina y no funcionaría. Entonces estas dos velocidades tienen que ser exactamente iguales. La velocidad tangencial, usted debe recordar que sería multiplicar la velocidad angular, en este caso de la rueda 1, por el radio de la rueda 1. Y asimismo será multiplicar la velocidad de la rueda 2, velocidad angular de la rueda 2, por el radio de la rueda 2. Que esto es el principio básico que funciona en demasiados sistemas de poleas o incluso en las bicicletas de cadena, ¿no? Entonces tenemos una expresión que nos va a permitir relacionar cómo varían, ¿no?, las velocidades angulares conforme varía el radio, ¿sí? Quiere decir esto, miren. Si esto es igual, quiere decir que el producto de la velocidad angular por el radio tiene que mantenerse constante. En otras palabras, si este radio 1 es pequeño, o bueno, vamos a poner el radio 2. Si el radio 2 fuese más pequeño que el radio 1, la velocidad angular 2 debería ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el radio se hace más pequeño, las vueltas que da por segundo va a aumentar, ¿ya? ¿Y qué pasaría en cambio si el radio se hace más grande? Si el radio se hace más grande, como el producto debe mantenerse igual, entonces la velocidad angular va a ser más pequeña. Sí, pero recuerde que la velocidad tangencial va a mantenerse constante, ¿ya? Y esto más adelante, cuando usted esté en una física 1, ya va a estudiar un poquito más acerca de la energía que involucra este tipo de movimientos, ¿ya? Otra cosa importante, si usted recuerda, la velocidad angular tiene una relación muy directa con la frecuencia, ¿sí? Si usted recuerda, se puede relacionar con la frecuencia a través de 2pi, ya que 2pi equivale a una vuelta y la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no?, que es el tiempo que se da dando una vuelta. Entonces, esta expresión podríamos también utilizarla aquí para tener una relación con frecuencias. O sea que podríamos decir esto: 2pi por frecuencia 1 por radio 1 va a ser igual a 2pi por frecuencia 2 por el radio 2. Entonces 2pi se va a simplificar y podríamos tener una relación con frecuencias, ¿ya? Entonces esto también se va a cumplir, ya que estamos partiendo del principio que las velocidades tangenciales se conservan, ¿ya? Entonces, basados en esto, como el problema nos está dando, si usted ya lo leyó, ¿no?, nos está diciendo que gira a 1200 revoluciones por minuto, o esto es una frecuencia. Claramente no está medida en hercios, pero sigue siendo una frecuencia. Y la rueda de salida dice que el giro debe ser 100 revoluciones por minuto. Entonces, usted ya sabe, ¿no? Si queremos que la velocidad angular sea menor,
porque la frecuencia va a ser menor, entonces el radio debe hacerse mayor. Por eso estamos 100% seguros que el radio 2 o el radio cuando gira a 100 tiene que ser mayor, tal como indica la figura. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a utilizar esta misma expresión para poder calcular el radio 2. Tendríamos la frecuencia 1, que son 1200 revoluciones por minuto. ¿Podemos usar esa unidad? Sí, ya que en esta expresión podemos trabajar con la frecuencia que queramos, no con la unidad que queramos de frecuencia, con tal de que ambos lados esté la misma frecuencia. Entonces, el radio 1 me indicaban que era, si usted lee el literal A, no calcula el diámetro de la rueda de salida, si el diámetro de la rueda de entrada es de 50 milímetros. Entonces, puede usar en milímetros, no pasa nada, porque las ecuaciones las vamos a usar en las mismas unidades en ambos lados, ¿no? Entonces, la frecuencia 2 quiero que baje a 100 revoluciones por minuto. ¿Ya? Y esto obviamente va a tener que multiplicarse por un radio mucho mayor, ¿no? Porque sabemos que el producto debe mantenerse igual. Entonces el radio 2, si usted despeja de ahí, ¿no? Esto se va a simplificar. Entonces sería 12 por 50, ¿no? Claro, porque 1200 dividido para 100 son 12. Entonces 12 por 50 milímetros sería un radio de 600 milímetros. ¿Ya? 60 centímetros. Y el radio 1 era de 5 centímetros. O sea, el radio 2 es considerablemente más grande que el radio 1. ¿Ya? Luego nos dice: compare las aceleraciones que experimentan los puntos en el extremo de cada rueda. Ojo, si asumimos que esto se mueve con una velocidad angular constante, entonces sabemos que la aceleración tangencial no existe, ya que la aceleración angular tampoco existe. Esto es algo que vamos a asumir. ¿Ya? Por lo tanto, si yo analizo el punto extremo de cualquiera de estas ruedas, ¿sí? Lo que vamos a poder obtener o entender es que la única aceleración que va a existir es la aceleración centrípeta, ¿no? En cualquier extremo de la rueda. Usted sabe que esa aceleración centrípeta va a ser radial hacia el centro, pero es la única aceleración que existe por ahora. ¿Ya? Entonces, porque ahora no se ve. Listo. Entonces, teniendo eso claro, podemos hacer el cálculo entonces de la aceleración para comparar. La aceleración centrípeta va a ser igual. Si usted quiere, puede usar velocidad angular o puede usar velocidad tangencial, pero en este caso obviamente nos conviene el angular, que sería velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Ojo, si vamos a usar ya esta expresión para calcular aceleración centrípeta, no puedo utilizar la frecuencia medida en revoluciones por minuto, pues no. Ahí sí la vamos a tener que calcular en hercios. ¿Ya? Pero es muy fácil, simplemente tenemos que dividirlo para 60. ¿Ya? Pero vamos a hacer esto acá directamente. Entonces la aceleración va a ser igual. Bueno, vamos a hacerlo aquí aparte para no estar luego confundidos, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1200 revoluciones por minuto, son vueltas por minuto, ¿verdad? Entonces si queremos llevar eso a velocidad angular, podemos transformarlo diciendo una vuelta son 2pi radianes, ¿verdad? Entonces se va a simplificar y también podríamos decir aquí que en un minuto hay 60 segundos. Entonces se va a simplificar y ahí podríamos sacar la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces aquí se va a simplificar esto de aquí, la mitad sería 2, 20 por 2, 40, entonces esto sería 40pi radianes sobre segundos, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer con la de 100. Entonces sería 100 y la multiplicación sería la misma, ¿no? Sería por 2pi dividido para 60. Ya lo vamos a hacer así un poco más directo. Esto sería la mitad 3, sería 10 tercios, ¿no? 10 tercios de pi radianes sobre segundos, ¿no? Entonces ya hemos transformado las dos velocidades angulares, que nos va a servir para poder calcular acá la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta, vamos a poner aquí, de la rueda 1,
sería velocidad angular 1, que eran los 1200, ¿verdad? Los 1200 ya sacamos que eran 40 pi. Aquí estamos hablando de 40 pi al cuadrado. Por el radio de la rueda 1, que es 0.05, porque eran 5 centímetros. ¿Ya? Las unidades ya sabemos, porque ya hicimos en el ejercicio anterior que las unidades son coherentes. Entonces tendríamos 40 pi por 0.05. Bueno, 40 pi al cuadrado, no se olviden que eso está elevado al cuadrado. ¿Ya? Por 0.05, que sería 789.6 metros sobre segundos al cuadrado. Eso sería de la rueda 1. De la rueda 2 sería aceleración centrípeta, lo mismo, ¿no? Pero la frecuencia angular o la velocidad angular ahora era 10 tercios de pi. Entonces ponemos aquí 10 tercios de pi. Bueno, si usted quiere usar decimales también es correcto, no es necesario usarlo en fracción. Y el radio ahora es 0.6, porque recuerde que el radio aumentó. Entonces aquí sería 10 pi tercios al cuadrado, y eso por 0.6, y eso nos da un resultado de 65.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si comparamos, ¿verdad? La aceleración centrípeta 1 es más de 10 veces mayor que la aceleración centrípeta 2. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la aceleración centrípeta es la que permite el cambio de la dirección de la velocidad tangencial. Y mientras más pequeño el radio, pues lógicamente va a ser mucho más difícil cambiar la dirección y se necesita más aceleración. ¿Sí? El literal C nos dice que calculemos la relación de transmisión. Eso es muy sencillo. Usted simplemente puede comparar los dos radios, las dos frecuencias o las dos velocidades angulares. Entonces, en este caso, nosotros podemos comparar radio 2 con radio 1. Entonces sería 600 milímetros dividido para 50 milímetros. Ya, entonces esto es para el literal C. Y eso nos va a salir 12. Quiere decir que la relación de transmisión es 12 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtiene 12 veces más, que se requiere 12 veces del motor, se reduce a 1, de 12 a 1, esa es la relación de transmisión. Y me dice si el sistema es reductor o multiplicador. Claramente el sistema es reductor, pues no, porque está pasando de 1200 revoluciones por minuto a 100 revoluciones por minuto. Entonces se redujo 12, por así decirlo. Ya, entonces hay una relación, o el sistema es reductor. ¿Ya? Y este sería el problema número 3.